Muy buenas noches, como siempre, y gracias por esperar. Ha sido un problema técnico inesperado, ¿verdad? Hoy el programa va a tratar tres temas muy importantes. Uno de ellos es central. Para eso tenemos al licenciado Guillermo García, que nos va a dar un pantallazo importante sobre los 50 años del Código de Trabajo, aprovechando el Día del Trabajo. Porque estamos ahora de ese día tan importante cada año, ¿verdad? Él va a aprovechar esa situación. Posteriormente vamos a tratar el tema de la corrupción en Panamá, que el Departamento de Estado en su informe anual ha hecho unas valoraciones muy graves sobre la situación de la corrupción en Panamá. Y finalmente vamos a hacer también unos comentarios de una situación también muy importante que trata de unos créditos fiscales que se otorgarán a las inversiones, a unas ciertas inversiones en negocios de turismo, en empresas, en proyectos turísticos, y que nos parece una situación extraordinariamente grave. Dicho esto, vamos a darle la palabra ya al licenciado Guillermo García, que nos ilustre sobre esta situación tan importante. Muy buenas noches a todos los panelistas, al igual que todos los oyentes y a quienes nos ven por esta plataforma. En primer lugar, debo señalar que efectivamente estamos a horas de celebrar el Día del Trabajador, en el cual se rinde tributo a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país y de hecho a las trabajadoras y los trabajadores del mundo entero. Dicho esto, entonces tenemos que señalar que más que nunca es importante enfocarnos en efectivamente qué ocurre dentro del terreno de las relaciones laborales. Debemos iniciar señalando que efectivamente este año se cumplieron específicamente el día 2 de abril los 50 años de nuestro Código de Trabajo. Nuestro Código de Trabajo que ha sufrido remiendos a lo largo de los años, pero sin embargo sigue siendo proteccionista como fue la intención inicial de los codificadores. Debo también acotar que efectivamente cuando hablamos del Código de Trabajo tenemos que remitirnos al decreto de gabinete 252 del año de 1971, el cual crea el Código de Trabajo. Pero también debo indicar que el Código de Trabajo no fue creación ideológica necesariamente de los codificadores de dicho código, sino que se fundó o tuvo sus orígenes en tres instrumentos que es importante señalar acá. Uno fue el Código Laboral Mexicano. Dos, el proyecto de Código de Trabajo del año 1967. Y tres, los convenios internacionales ratificados por Panamá y emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, entre los cuales tenemos el convenio 87 y el convenio número 98. Dicho esto, entonces tenemos que señalar que el Código de Trabajo se crea a partir de una realidad fáctica, y es que antes de la existencia del Código de Trabajo, el trabajador y el empleador eran tratados como pares, como iguales, y todos sabemos que el empleador y el trabajador no son iguales. Evidentemente existe una diferencia de naturaleza económica que impide que esa igualdad en el plano de los hechos signifique algún beneficio para el trabajador. Es por esto que se crea el derecho del trabajo como un derecho social, tendiente ¿a qué? Tendiente a equilibrar esa desbalanza existente en el escenario de las relaciones laborales, creando, por ejemplo, presunciones a favor del trabajador. Y hoy día esas presunciones de alguna manera se encuentran limitadas en cuanto a su aplicación. A partir del Código de Trabajo, por ejemplo, se crea en Panamá la estabilidad laboral, que permite, por ejemplo, que el trabajador no sea despedido de su puesto de trabajo sin que medie justa causa. A lo largo y al cabo de los años se han hecho leyes con el propósito de cercenar esos derechos laborales de los trabajadores que nacen a partir del Código de Trabajo. Si usted recordará, don Monchi, es a partir incluso con el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares que se da una estocada funesta a el sector de los trabajadores con la expedición de la Ley 44 de 1995, en la cual se eliminan derechos de los trabajadores, derechos que fueron producto de conquistas a lo largo de los años.
Sin embargo, el Código de Trabajo, pese a esto, sigue siendo, como indiqué anteriormente, proteccionista. Lo que deben tratar los sectores sociales, específicamente los vinculados al campo laboral, es de mantener la estructura laboral existente con el propósito de evitar que se trate como iguales a quienes en el plano laboral desiguales son. Mire, la pandemia, don Monchi, desnudó más que nunca efectivamente el desbalance que existe en dichas relaciones laborales. La pandemia, que usted lo sabe también, aumentó el desempleo, que al iniciar la pandemia se encontraba en un 7% y subió prácticamente cerca del 18%. Hoy se habla de una recuperación económica, una recuperación económica que yo pondría en dudas porque todavía no nos recuperamos laboralmente hablando de la pandemia. Hoy tenemos, y todos los que me escuchan pueden ser testigos de ello, usted va a un restaurante y se dará cuenta que antes ese restaurante tenía 7 trabajadores, hoy tiene 4 o 3 haciendo las mismas labores. Es decir, la pandemia ha precarizado mucho más las relaciones de trabajo. El gran ganador de la pandemia, tristemente, ha sido el sector empresarial, que en algunos casos, empresarios perversos utilizaron la pandemia con el propósito de limpiar sus planillas, argumentando pérdidas económicas, cuando el gobierno nacional, y tengo que decirlo, pese a que creo que hubo buena intención de gran parte del Ministerio de Trabajo, en el plano de los hechos, las legislaciones que se elaboraron a raíz de la pandemia simplemente operaron en favor del sector empresarial. Por ejemplo, en los trabajadores, y de hecho hoy todavía, aunque usted no lo crea, don Monchi, hay trabajadores con contrato suspendido, hay trabajadores que mantienen jornada reducida. Eso en detrimento de la parte más débil de la relación laboral. Y por otro lado, los empleadores se les facilitó todo, desde la norma creada a la luz de la pandemia. Por ejemplo, en el periodo de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, los empleadores no pagaron salario. Y siguen algunos de ellos no pagando salario. Se le hizo un gran daño, quizás irreversible, a la seguridad social. Pues, por ejemplo, en Argentina, cuando se dio el tema de la pandemia, se mantuvo la obligación de las empresas de seguir pagando la seguridad social. Sin embargo, acá en Panamá, todos los trabajadores que pasaron a tener contratos suspendidos, las empresas no siguieron pagando seguridad social, lo cual evidentemente cercenó el derecho incluso de algunas madres de la licencia de maternidad, lo cual al final trató de resolverse con la ley 201, pero ya el daño estaba hecho. Es decir, hoy día las relaciones laborales, producto de la pandemia, están mucho más frágiles, mucho más débiles, y la gran preocupación del sector empresarial, y mía en particular, es la que le voy a comentar, mi amigo. Es que usted recordará, en la década de los 80 se hablaba de la flexibilización de las relaciones laborales, que fue la bandera que posteriormente enarboló el presidente Ernesto Pérez Valladares para llevar a cabo la modificación del texto laboral en el año 1995. Hoy se repite el mismo canto de sirena y los empleadores de nuestro país, sobre pretexto de la pandemia, han señalado que hay que flexibilizar el Código de Trabajo con el propósito de atraer la inversión extranjera. La OIT hace cerca de 5 años hizo un estudio en más de 100 países en donde las normas laborales fueron flexibilizadas y llegó a la conclusión que la flexibilización de la estructura laboral no significó efectivamente el mejoramiento de los empleos en los países en donde se aplicó. El sector empresarial, lo hemos estado oyendo ya cerca de un año atrás, está destinando todos sus recursos precisamente a lograr modificaciones a la estructura laboral para flexibilizar las mismas. Pero al final del día, Monchi, la flexibilización de las relaciones laborales siempre se traduce en disminución de derechos de los trabajadores. Se habla incluso de mecanismos que permitan el despido más fácilmente y económicamente menos costoso para el empleador. ¿En perjuicio de quién? De la parte más débil dentro de la relación laboral. Mire, hoy día el peligro de los trabajadores y de los sectores laborales no es el de ayer. Es distinto, y es distinto porque las relaciones o el mecanismo de prestación de los servicios ha variado. Hoy día, por ejemplo, a través del teletrabajo, el trabajador está en su casa, está en un lugar distante del trabajo, y a los sectores sindicales les es muy difícil, por lo menos, organizarse colectivamente para la protección de los mismos.
hoy también tenemos un gran peligro en el sector de los trabajadores, Monchi. ¿Cuál es? Es la desregulación de ciertas relaciones para mantenerlas al margen de la protección de la seguridad social y del Código de Trabajo. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que con la pandemia se ha aguantado, pero todavía está allí, en donde se pretende que los trabajadores que laboren para plataformas digitales, entiéndase Apetito 24, todos los motociclistas, etcétera, que no sean considerados como trabajadores, sino trabajadores por cuenta propia, es decir, pares respecto a quienes los contrataron. Eso es un crimen, porque evidentemente no son iguales y no puede pretenderse tratar como iguales a quienes en la práctica, en el campo fáctico de los hechos, desiguales son. Entonces, esa es la jugada del sector empresarial cobijada por ciertos sectores de nuestra Asamblea Nacional, desregular las relaciones laborales. Hoy día, el Código de Trabajo, que en principio regula las relaciones laborales en el país, regula cierto porcentaje de relaciones laborales, porque también al cabo de los años se han creado leyes especiales con el propósito de regular relaciones laborales al margen del Código de Trabajo. Le doy un ejemplo de ello. Por ejemplo, en Panamá Pacífico, que está regulado por una ley especial que es la Ley 41. El recargo por trabajar jornada extraordinaria es uno solo. Es un solo recargo, cuando en el resto del país son 3 recargos, el 25, el 50 y el 75. Por ejemplo, en las empresas multinacionales en Panamá, un estudio que yo personalmente hice, no hay estructuras sindicales, que puede ser por 2 fenómenos. Uno, que haya un estado de bienestar dentro de estas empresas que no requieren la protección de estructuras sociales a través de sindicatos. O 2, que efectivamente la legislación especial que ha sido aplicada en ese sector no les permite efectivamente organizarse colectivamente. Lo cierto es que también, por otro lado, tenemos que la participación, y esto hay que denunciarlo y aprovecho la plataforma esta para hacerlo. Miren lo que ha ocurrido. Con la creación del Código de Trabajo del 72, y de hecho ya lo decía la Constitución de 1946, se protege el derecho a la huelga. El derecho a la huelga de los trabajadores es el mecanismo coercitivo que les permite negociar con ciertas posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque al final del día, si el empleador sabe que tiene bajo sus hombros la posibilidad de una huelga, negocia en favor de los trabajadores o negocia en condiciones de semi-igualdad. Sin embargo, si desaparece la huelga, no. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en este caso? En este caso tenemos que decir lo que el Código de Trabajo indica, que cuando se declara la huelga en una empresa que presta un servicio público, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, puede obligar el arbitraje obligatorio. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que no se ejecute la huelga y los trabajadores sean obligados a sentarse en una mesa de arbitraje. Pero ¿qué es lo que se está dando en la práctica? Por ejemplo, usted recordará el caso de la Estrella Azul. La Estrella Azul, cuando declaró la huelga, el Ministerio de Trabajo dijo, es que la Estrella Azul presta un servicio público, lo cual para mi entender no tiene mayor lógica. Y se ha dado en ciertos sectores en donde evidentemente no estamos en presencia de un servicio público, pero con esa facultad discrecional que tiene el Ministerio de Trabajo, lo califica como de servicio público o de bienes esenciales. ¿Para qué? Para cercenarle, impedirle, limitarle el derecho al ejercicio constitucional que tienen los trabajadores de declarar y ejecutar efectivamente la huelga. Eso es lo que se está dando en el campo de los hechos. Tristemente, y tengo que decirlo así pese a que tengo buenas amistades dentro del Ministerio de Trabajo, toda la estructura legislativa que se ha expedido producto de la pandemia ha sido en perjuicio de los trabajadores. Por ejemplo, se creó la Ley 201, que fue la última ley que se creó con el propósito de alguna manera regular, de manera temporal, el tema de las relaciones laborales, que ya no se encuentra vigente salvo un artículo. ¿Pero qué se hizo en esa ley, don Monchi? En esa ley se le permitió a los empleadores despedir a los trabajadores y pagarles sus derechos en 8 meses, unilateralmente. Ojo, después de haber tenido un trabajador por 8 meses, un año y medio,
con contrato suspendido y sin generarse recurso alguno a partir de esa fuente de empleo. Lo reintegras y el Estado, a partir de esa norma, le permite que el empleador le diga, ¿sabes qué? Yo no te quiero, te voy a pagar lo que tiene derecho en 8 meses. ¿Y sabes qué hizo una empresa? Que yo tengo como 7 casos que voy a omitir el nombre por razones lógicas. ¿Qué hizo la empresa? La empresa agarró a 15 trabajadores y le dio una carta diciéndole, hey, la relación laboral, la empresa la termina unilateralmente y en 8 meses te pago los derechos adquiridos de acuerdo a lo que establece el artículo tal de la ley 201. Eso fue canallesco, pero esto fue peor, porque resulta que en esa carta no le decían cuándo y qué cantidad de derechos le iban a reconocer. Y cuando el trabajador se dio cuenta y quiso reclamar, ya le había pasado el término para reclamar salarios caídos y perdía salarios caídos. Y eso lo hizo el Estado panameño en contra de los trabajadores. Mañana, repito, o dentro de pocas horas, se celebra el Día del Trabajador. Yo aspiro que en algún momento tengamos una unidad en el sector de los trabajadores, una gran fuerza que permita estructurar una hoja de ruta con el propósito de poder defenderse de la clase empleadora, que lo que persigue es precisamente tratar a los trabajadores como sus pares, olvidando que dentro de la estructura laboral el trabajador es la parte débil y no son pares y no pueden tratarse como iguales, como ocurría previa a la existencia del Código de Trabajo que, repito, este año cumple 50 años de vigencia. No sé si tienes alguna pregunta hasta aquí, mi estimado amigo o Cristel. Sí, a mí se me vienen a la mente algunas, escuchando todo lo que has explicado, con fundamento además, se me vienen a la mente algunas preocupaciones muy serias. Fíjate, yo he estado efectivamente, como tú señalas, leyendo propuestas de los gremios empresariales hablando de la flexibilización del Código de Trabajo. Pero es que hay más. He leído un artículo de una persona, obvio su nombre, el problema no es personal, ni mucho menos, es un problema político y en este caso laboral, que pertenece a la Fundación Libertad, que ha planteado que el Código de Trabajo es innecesario, que las relaciones entre trabajadores y empresarios deben dejarse en el campo de lo privado para que entre ellos se lleguen a acuerdos, ¿verdad? Esta situación se combina con otra también que has mencionado, que me parece muy grave también, que están planteando cada vez con mayor fuerza y de forma sistemática la necesidad de pasar a la privatización de las pensiones de jubilación, de las jubilaciones, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que me hace pensar estas dos vías? Una que, hombre, no creo yo que estén realmente pensando en la eliminación del Código de Trabajo. Pienso que ese es un extremista dentro de los extremos que piden la flexibilización del Código, porque ya sabemos lo que significa la flexibilización, ¿verdad? Una pérdida de derechos laborales importantes para los trabajadores y colocarlos en una posición de aún mayor indefensión frente a sus empresarios. Pero si a eso le ponemos al lado el intento de, o las aspiraciones públicas y sistemáticas de privatizar las jubilaciones, entonces yo lo que me estoy preocupando es porque lo que hay es una ofensiva aprovechando precisamente lo que tú has señalado, la falta de unidad de los sectores laborales, la división en el campo sindical, el debilitamiento por el desempleo creado, porque desempleo significa debilidad para los trabajadores como sector, ¿verdad? Y que se esté o se quiera aprovechar esta circunstancia para hacer una ofensiva que puede terminar muy mal para los sectores trabajadores, que a mí no me gusta llamarlos obreros, porque el obrero es una especificidad laboral muy concreta, y en Panamá obreros es un porcentaje muy pequeño de la población. Asalariados son innumerables, y la ofensiva es contra los asalariados, no solo contra los obreros.
me preocupa y por eso tú que estás inmerso día a día en esta situación, quisiera saber tu opinión sobre esto, sobre esta preocupación que me asalta escuchando. Sí, como no, ese ultraderechista al cual hace referencia, que evidentemente esperemos no represente el querer del sector empresarial, aunque el sector empresarial evidentemente sí procura de alguna manera la flexibilización de las relaciones laborales para de alguna manera beneficiarse desde el punto de vista económico específicamente. Yo lo que tendría que decirle a todos los que de alguna manera buscan la flexibilización, el mecanismo de mejora dentro de las relaciones laborales, que Panamá, pese al Código de Trabajo, con todas sus falencias según ellos, ha sido el que ha garantizado que Panamá en los últimos 50 años haya estado incluso en la mejor economía o en las 2 o 3 mejores economías de América Latina con nuestro código. Y si a eso le sumamos que lo hemos hecho pese a la corrupción, que es la que verdaderamente impide la inversión, no el código, porque es que el código no es el que impide la inversión. Cuando un inversionista va a analizar el lugar donde va a extraer el dinero, verifica la estructura laboral evidentemente, pero también la seguridad jurídica, la cual evidentemente en este país es una burla, y lo ha dicho el informe que tú vas a referirte más adelante. Acá también nosotros tenemos que, además de que no hay seguridad jurídica, tenemos altos índices de corrupción, lo cual espanta a cualquier inversor serio y correcto que quiera de alguna manera generar fuentes de empleo. Eso es lo que ha permitido o no ha permitido desarrollarse más laboralmente en nuestro país. No el Código de Trabajo. No el Código de Trabajo. Mire, además de lo que usted plantea, mi estimado amigo, que es la intención de privatizar las pensiones en Panamá, lo cual eso es de vieja data, pero es que también hay un temita, y es que la ley 51 del 2005 establece lo que es la renta vitalicia, y establece también que todos aquellos que están en el sistema mixto de pensiones tendrán que pagar una prima por una póliza para una renta vitalicia, y lo que no está claro todavía es quién va a llevarse ese gran pastel dentro del sistema de pensiones panameño. Es decir, hay muchos temas que todos son económicos y que el trabajador no es el culpable, ni el que va a solucionar, ni el que va de alguna manera a dificultar más esas situaciones, son los empleadores. Acá los trabajadores, repito, como lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta exposición, son la parte débil de la relación. Entonces decir lo que dice el amigo de la derecha, que debemos eliminar el código, acá la mano invisible de Adam Smith no puede aplicarse para los efectos de las relaciones laborales por una razón sencilla, y es que dentro de la estructura del derecho social, sea cual sea, el derecho de familia que propende a defender a la parte más débil, entiendas a los menores, y en las relaciones laborales, en donde el derecho social del trabajo propende a la defensa de la parte más débil, los trabajadores no podemos tratar o procurar tratar como iguales a los que desiguales son a través de una norma de carácter civil que procura tratar a las personas como pares. En este caso eso sería imposible. Es más, Monchi, yo diría que es imposible porque ese discurso de la eliminación del Código de Trabajo no va a prosperar, no va a tener cimientos en nuestra sociedad. Primero porque nosotros somos parte de la OIT, somos suscriptores de prácticamente todos los convenios de la OIT, y eso sería prácticamente violar todos los convenios que ya forman parte de nuestro derecho interno. Así que yo simplemente lo veo como alguien que tiene intenciones de revolver este río de por sí ya revuelto. Mira, incluso ahora que mencionas eso, recuerdo, hay un asesor del Ministerio de Trabajo, no voy a decir su nombre porque de verdad yo no creo que los temas sean personales. Los temas son políticos, son laborales, son jurídicos, ¿verdad? Y tal como tú dices, pues hay en el Ministerio de Trabajo hay personas excelentes y de muy buena y con muy buena intención. Ellos no dominan ni determinan el Estado, ni determinan las normas jurídicas que se aplican. Bueno, hay un asesor muy importante en el Ministerio de Trabajo que hace unos meses atrás publicó un artículo planteando que el código que dicen que es un obstáculo para el desarrollo económico del país es el mismo código que permitió que Panamá creciera a 2 dígitos en el pasado. Es el mismo código.
Y por lo tanto, el problema no está en el código, sino está en las políticas económicas que se aplican, que es diferente. Así es, así es. Y si no me equivoco, yo sí voy a mencionarlo, es el amigo Carlos Ayala Montero. Exactamente. Sí, Carlos Ayala Montero se escribió un excelente artículo y con una enorme honestidad además, porque me parece correcto que el Ministerio de Trabajo no está para oprimir, sino para proteger, cuidar y hacer respetar las normas. Esa es la verdad, esa es la función que debe tener el Ministerio de Trabajo. Otra cosa es que se violen ocasiones, bueno, esas son excepcionalidades u orientaciones no correspondientes a la función que le otorga la Constitución Nacional. No sé. Monchi, también debemos entender, y el sector de los trabajadores debe ser consciente, que en la medida en que varíen los medios de producción, también evidentemente el rol de los trabajadores va a cambiar. Entonces estamos en una era de la informática y la tecnología en donde nosotros no podemos dar la espalda y simplemente pensar que no existe, y las relaciones laborales van hacia allá, y el movimiento sindical, el movimiento social debe prepararse y dirigir todas sus estrategias precisamente a ese sendero. Y por otro lado, no podemos, sobre pretexto de la tecnología, la información, pretender hacer modificaciones al Código de Trabajo que signifiquen cercenar, disminuir derechos de los trabajadores que han sido producto de las conquistas que ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente hablando. Entonces, eso tenemos que tener claridad. Miren, de hecho, cuando yo a mis estudiantes les hablo de este tema de la variación de los cambios de producción, me ubico en la era preindustrial, en donde, por ejemplo, había una zapatería donde habían 10 zapateros, cada zapatero hacía 10 pares de zapatos al día, a la semana, hacían 100 pares de zapatos a la semana. De repente llegó una máquina industrial en donde esa máquina hacía 200 pares de zapatos a la semana. Es decir, doblaba la cantidad que hacían los 10 trabajadores, y solamente se necesitaba dos cosas: un trabajador que oprimiera el botón para encender la máquina y otro que empujara la vaca para sacar el cuero. Entonces, evidentemente, eso mismo, que puede ser un ejemplo al lado de los cabellos y un poco grotesco, es lo que se aplica siempre cuando hay cambio, modificación en los medios de producción. El sector laboral tiene que adaptarse a esas modificaciones y propender siempre a que las conquistas no la vayan perdiendo en el tiempo. Ciertamente. Y la otra contraparte de esto es que el sector de los trabajadores debe entender cuanto antes mejor que la unidad está en la defensa de sus derechos, que la división lo único que hace es debilitar la defensa de sus derechos, la no unificación de un frente común. Frente común, además, que pese a las diferencias prácticamente en todos los países del mundo se está produciendo y se ha producido, sin que se pierda la identidad de cada central sindical, sin que se pierda la identidad de cada concepción laboral y sindical de cada cual. Es decir, pero que la unidad en la defensa de los derechos tiene que darse so pena de que sean derrotados. Y esto es muy importante que se entienda, que se discuta, que se tienen que defender porque la situación es muy grave por la que está atravesando el país. Así es, compañero Moncho. Cristel, quizá tú desde la perspectiva de los derechos humanos puedas también hacernos un aporte y antes de pasar a otro tema, por supuesto, que en este caso sería el tuyo, precisamente el de la corrupción, con el texto del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claro que sí, don Monchi y Guillermo, excelente su ponencia y los comentarios que solidariamente comparte en el marco del Día del Trabajador que se celebra este 1 de mayo. El criterio que yo siempre sostengo al respecto de este tema es que todas estas movilizaciones a nivel privado, comentarios, opiniones, aseguramientos que se hacen para debilitar el equilibrio obrero-patronal que debe existir en un país democrático, en un país serio, ¿ya? En un país que debe aspirar al
estado de bienestar al Estado Nacional, se hacen basadas en fundamentos o en pasiones. Es decir, son declaraciones y posiciones fundamentalistas. Y todo aquel criterio o propuesta que esté basada en pasiones y fundamentos a nivel científico, ya a nivel de las ciencias exactas y las ciencias sociales, es inválido, es totalmente inválido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier economista serio, de izquierda o de derecha, analiza esta propuesta y la tira en un tinaco de la basura, porque totalmente contrario a mejorar la economía, la flexibilización de un código de trabajo con miras a equiparar la relación obrero-patrón a una relación civil o privada, lo que hace es aumentar la brecha de la desigualdad, con esto aumentar la pobreza. ¿Por qué? Porque el dueño del capital o el dueño de los medios de producción, al no tener ciertas normas o un conjunto de normas que le permitan a los trabajadores ejercer su estabilidad, lo que nos convertiríamos es en un país opresor, esclavista. Todos aquellos estados en los que se han tomado estas medidas o en los que existen normas sumamente flexibles en materia de derecho al trabajo, sí tienen algunas inversiones, pero son inversiones en las que el grupo o la masa de empleados y obreros son totalmente explotados y son países sumamente pobres. Si hablamos del tema sindical, el tema huelga, tenemos que mirarnos en el espejo de Nueva Zelanda, de Canadá, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia o del mismo Estados Unidos. O sea, el nivel, de eso leí una publicación hace poco de sindicalización y derechos laborales que se ejercen con seriedad y en los que creen no solamente los trabajadores, sino la sociedad en general, es parte de las características que hace a estos países o que le dan la categoría de desarrollados, que tienen una estabilidad económica y que tienen un estado de bienestar envidiable. Bien, en el aspecto de la integración económica y jurídica sobre todo lo que tiene que ver con derechos adquiridos y estabilidad laboral, es parte de la redistribución de las riquezas que tiene que existir en todo Estado moderno después de la Revolución Francesa o como hasta donde nos hemos desarrollado ahora. Por otro lado, lo que menciona Guillermo sobre el tema de los convenios internacionales suscritos por Panamá bajo el ejercicio de su soberanía, bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, bajo el principio del Estado unitario de continuidad. Es decir, Panamá ha suscrito, no es que cuando uno suscribe un convenio, no lo suscribe un gobierno, lo suscribe un Estado continuo, un Estado unitario. Yo no sabría, no tengo idea de qué ocurriría. Eso sería una hecatombe a nivel internacional de demandas y de eliminar a Panamá de muchísimos organismos y foros internacionales por de forma arbitraria o indirecta sacar de su estructura jurídica o de su sistema jurídico todos estos convenios que se han cristalizado o instituido a través de las normas, ya porque en materia internacional del trabajo y en materia doméstica del trabajo no existe jerarquía, existe un principio de armonización y sincronía que tiene que haber entre esas normas y las internas. Entonces, es un imposible al final. Todas estas propuestas, tanto jurídicas como económicas, en materia de limitar o de disminuir todos los derechos adquiridos o las conquistas, como también se les llama,
no tienen un sentido doctrinal, no tienen un sentido jurídico ni económico que la sustente, ¿ya? Ni siquiera bajo el sistema neoliberal en que vivimos. Es impresionante, yo no sé qué documentos utilizan estos personajes para decir tales comentarios que al contrario de darles prestigio, lo que por ejemplo a mí me genera es una percepción de ridiculez argumentativa que no tiene ningún juicio y ningún asidero jurídico ni económico que la justifique. Y eso se los puede decir cualquier también universidad de primer mundo o cualquier especialista en una u otra materia sobre la equivocación científica que tienen estas pretensiones. Eso es lo que quería comentar al respecto. Bueno, tú te preguntas que qué es lo que tienen, vienes a preguntar que qué es lo que tienen en la cabeza estos señores que dicen estas cosas. Pues yo te diré que estos señores lo que tienen en la cabeza y en el bolsillo es lo que comenta el Departamento de Estado sobre corrupción en Panamá, que es una cosa realmente vergonzosa que un Estado extranjero venga a decir lo que dicen en ese informe. Me gustaría, tú que te dedicas al derecho internacional y que sé que conoces el informe, nos dieras una explicación y nos dieras a conocer qué plantea el informe, qué gravedad, de qué gravedad son las afirmaciones que se hacen ahí en ese informe del Departamento de Estado sobre Panamá. Claro que sí. Para entender el alcance y los efectos que puede tener el informe del Departamento de Estado de Derechos Humanos sobre nuestro Estado panameño, tenemos que estar conscientes históricamente, les guste a uno, no les guste a otro. La verdad es la verdad, la realidad es la realidad. Eso tú no lo puedes sacar, no lo puedes eliminar de la historia. Es un hecho, ¿bien? La incidencia política, económica, social que tiene este país del norte sobre nuestro país y otros países del sur a nivel regional y a nivel de la geopolítica internacional. Estos instrumentos que forman parte de estas formas blandas de ejercer actos unilaterales o ejercer la política exterior de los Estados Unidos sobre regiones concretas, tiene que ver con las decisiones, ahora sí, jurídicas y económicas que se pudieran tomar ya haciendo referencia o con fundamento en documentos como este. Esto sí tiene efectos negativos en materia de inversión. Esto sí tiene efectos negativísimos en materia política. Después, los empresarios, la clase política dominante se están quejando que sí, que porque estamos en esta lista, que porque ahora nos piden tantos papeles para abrir una cuenta, que porque yo le tengo que dar información a esa otra autoridad, que nuestra soberanía, y ahí sí se empiezan a tocar el pecho del patriotismo, y entonces nos empezamos a asustar de los casos que salen a nivel internacional, que todos lo conocemos, los Panama Papers, los Pandora, que si ponen a un poco de gente en la OPA, que en la lista Clinton, y que decimos, pero es que no es justo, ¿por qué si ese país no es la ONU, no es la OIT, y entonces ahora y deja a la gente llorando por ahí? Pero entonces en la palestra pública lo que trata de hacerse notar es la subestimación de este tipo de documentos. Eso es un estudio más, eso es una tontería más. Y no es un estudio más, no es una tontería más, es un indicador más de todas las decisiones que pueden, eso sí, afectar nuestro crecimiento, afectar nuestra economía, afectar nuestra institucionalidad política y jurídica, y que bueno, eso no solo está ahí, cada uno de los puntos que ellos van desarrollando en informes, eso no solo está ahí, eso está en informes
de Panamá en materia de derechos humanos a nivel de examen periódico universal, en sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los que Panamá ha sido parte, o en los que se ha declarado violador de derechos humanos. Eso está en informes de ONGs internacionales, con diferentes relaciones, enfoques, pero que llegan a la misma conclusión sobre que nosotros tenemos en efecto una legislación penal que instituye las penas y la tipificación de los delitos en materia de corrupción, pero que, a ver, la ley no lo es todo. El proceso de desarrollo de una ley no solamente se valida en su forma a través de 3 debates y a través de la sanción del presidente de la República. La validación de la ley tiene un desarrollo a posteriori a través de la efectividad y eficiencia de esos artículos de materia penal que tipifican los delitos de corrupción e instituyen las penas para aquellos que sean condenados por la comisión de tales delitos. Es decir, casos que mencionaron que ni siquiera se llegaron a investigar, fueron varios por la adquisición de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca. Mencionaron el caso del doctor Ernesto Pérez Valladares, que él mismo lo dijo: oye, a mí me vacunaron y no me tocaba, o no sé cómo fue el asunto, y no se hizo nada, todo pasó y ya, bueno, no importa, pues qué suerte la de él. La falta de fiscalización, de existencia, imagínense, de existencia de mecanismos tanto políticos como jurídicos para la transparencia y el seguimiento y la coerción que tiene que existir en los estamentos de seguridad a través del cumplimiento de las normas éticas, de la transparencia, para evitar la corrupción. La ley que tipifica los delitos y las penas, o el Código Penal, en este caso en materia de corrupción, no sirve de nada si instituciones como los estamentos de seguridad, si todavía existen mecanismos para eludir u omitir la transparencia, a pesar de todos los esfuerzos que se hayan hecho, todavía existen mecanismos para sabotearlo, para amañar la norma, para todavía seguir con una aspiración que pareciera a la que no vamos a llegar a corto ni mediano plazo con la estructura constitucional y con la estructura jurídica que tienen las instituciones públicas del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, para evitar la corrupción. O sea, ¿de qué sirve que tengas una ley, un proceso penal, una norma que tipifique delitos y penas, si nunca se llega a su implementación efectiva y eficaz, porque todo lo que está atrás permite que ese iter criminis nunca se llegue a investigar o nunca llegue a un término en donde se acceda efectivamente a la justicia a favor de la ciudadanía, en donde se den reparaciones, en donde se busca la verdad, sino que lo que ocurre es que hay una protección, ¿ya? Una protección, digamos, indirecta, como un dicho que le dice, un pacto, un dicho machista, por cierto, pero es como un pacto de caballeros entre los partidos políticos, entre la clase o entre aquellas partes del sector privado que se prestan para esto, para eludir o evitar esa transparencia deseada, que sería que si se aplicara bajo el control previo, de forma sistemática, de forma eficiente, pues no, si se llega a necesitar de su investigación y de procesar esa investigación, de enjuiciar, pues felizmente la ley tendría la fuerza real que está contenida en su espíritu, pero no, o sea, ese articulado y ese proceso está ahí
porque sí, porque todo lo que está atrás todavía permite que en el sistema se obvien, se amañen las normativas que existen, pues son blandas al final. Al final hay una correlación de fuerzas entre ejecutivo, legislativo, judicial a nivel constitucional y el sector privado que se presta para esto, para hacer caso omiso, ¿ya? Y cometer actos de corrupción de todo tipo antes de o frente a la tipificación de los delitos y las penas en materia de corrupción. O sea, es un derecho blando lo que existe en Panamá, un derecho blando que permite a ministros, autoridades, jueces, magistrados, diputados y todo tipo de jerarquías, tanto bajas como altas, saltarse el control previo y el control posterior también, por supuesto, y cometer actos de corrupción que nunca llegan a enjuiciarse, o que cuando llegan a enjuiciarse, pues la ley permite una serie de artimañas que al final son 4 gatos los que terminan pagando por lo que hacen 1000. Esto no sé si tienen algún comentario al respecto. Bueno, simplemente, antes de cambiar y pasar al último tema, señalar que efectivamente este informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Panamá es de una gravedad realmente avergonzante para los ciudadanos, porque en ese informe se dice de manera directa que el gobierno que tenemos en este momento es un gobierno corrupto, que el gobierno del señor Varela fue un gobierno corrupto, que el gobierno del señor Martinelli fue un gobierno corrupto, que varios presidentes están sometidos están imputados por delitos diversos, que la fuerza pública es una fuerza pública corrupta y dan innumerables ejemplos de la corrupción y de la ausencia de organismos que puedan investigar internamente a esa fuerza pública de manera independiente. Realmente es un documento, tal como tú señalas, al margen de quién lo haya elaborado, si son en este caso los norteamericanos o fuera quien sea, es que es un documento al que el gobierno panameño debería de responder. Es decir, el silencio en este caso sería admitir todas estas acusaciones en cascada que son gravísimas a todos los niveles. Es que han desnudado al Estado panameño y el silencio, ese es lo que tenemos los ciudadanos, el silencio del gobierno por respuesta. Y eso me parece muy mal, de verdad. Hay un tercer tema que quiero tocar también por su gravedad. Justo precisamente en medio de una situación en que podemos decirlo sin temor, sin que estemos exagerando, hay una situación de hambruna en el país, efectivamente. Hay más de 400,000 personas que están recibiendo $120 al mes. Como comprenderás, con $120 ni siquiera se compra una comida para una persona durante un mes. La situación es muy grave, de verdad muy grave. El desempleo es enorme, como nos ha señalado Guillermo. Y en medio de esta situación, la Asamblea Nacional aprueba una ley que está por ser sancionada por el presidente de la República. Esa ley es una ley que otorga lo que llaman incentivos fiscales a las inversiones en empresas turísticas. Yo quiero hoy precisamente, ha salido una carta pública que se ha publicado en el periódico La Prensa y en La Estrella de Panamá, no sé si en otros periódicos, muy probablemente también en otros, que yo quisiera leerles esa carta, que es una carta pública abierta al presidente de la República, en la que una serie de ciudadanos le piden al presidente, con todo respeto, que no sancione esa ley por la gravedad que tiene.
Yo voy a leer la carta y después finalmente con un ejemplo muy sencillo le voy a explicar lo que significa lo que significa que esa ley se llegue a sancionar. Bien, se titula Carta Pública Abierta al presidente Laurentino Cortizo Cohen. Señor presidente de la República, los que suscribimos nos dirigimos a usted con el mayor respeto a fin de solicitarle que con arreglo a lo que dispone el artículo 184 de la Constitución de la República se abstenga de sancionar el proyecto de ley 789. Ese proyecto de ley ha sido criticado por distintos sectores de la ciudadanía e incluso tiene una impugnación inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Impugnación esta que cuenta con el concepto del Procurador General de la Nación en el sentido de que la misma ley es en efecto inconstitucional. El proyecto de ley 789, cuyo veto solicitamos, otorga una serie de créditos fiscales a favor de un grupo limitado de inversionistas. Créditos fiscales equivalentes entre el 60 y el 100% del monto de la inversión en proyectos turísticos que estos lleven a cabo en ciertos distritos del país, con el argumento de que tales proyectos ayudarán a promover el turismo a nivel nacional. Lo que no dicen los promotores de este proyecto de ley es que el otorgamiento de tales créditos fiscales equivale a que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, sufraguemos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas. Esto solo y de por sí es un abuso a la ciudadanía, por no llamarlo de otra forma más apropiada. Lo que tampoco dicen los promotores de este proyecto de ley 789 es que el mismo fue aprobado en cortísimo tiempo por la Asamblea Nacional y sin que mediara estudio alguno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, según ha afirmado su propio representante, ni de ningún otro organismo público o privado que justifique el otorgamiento de semejantes beneficios fiscales y que además, al igual que la ley pretende reemplazar, y al igual que la ley adolece de importantes vicios insubsanables de inconstitucionalidad, le causará graves perjuicios económicos al Estado. Ante la realidad social y económica que vive el país y que usted, señor presidente, bien conoce, se requiere de mucha responsabilidad en la administración de los recursos del Estado. Es por ello por lo que otorgar incentivos a través de créditos fiscales a los niveles previstos en el proyecto 789 sin un verdadero sustento documentado es un atentado contra la seguridad económica y la tranquilidad social del país. Exhortamos, por tanto, al señor presidente a objetar el referido proyecto de ley por inconveniente e inexequible y a someter la cuestión constitucional a la Corte Suprema de Justicia. Y lo firman atentamente Mario Galindo Ortemate, Leonor Calderón, Ricardo Bermúdez, Manuelita de Saimalo, José Stout, Anet Planels, Francisco Sánchez Cárdenas, José Luis Sosa, Ricardo Alberto Arias, José Chen Barría, Carlos Manuel Lí Vázquez, Ramón Ricardo Arias Porras, Raiza Banfield, Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Tomás Paredes Rollo, Juana Camargo, comentaristas en este programa también, Enoc Adames, que también ha estado en este programa, y Carlos Barzallo. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda lo que significa este proyecto de ley si es sancionado. Lo que dice el proyecto de ley, lo que viene a decir en resumidas cuentas es lo siguiente. Hay primero están en juego 4 grupos empresariales a los que se le va a otorgar, si esto es sancionado, créditos fiscales por valor de casi 500 millones de dólares. Y le explicaré cómo funciona esto. Vamos a poner el ejemplo de 1 millón. Ellos, se supone, invierten 1 millón y el Estado les entrega créditos fiscales por valor de 1 millón de dólares. En otras palabras, a ellos no les cuestan nada porque les devuelven toda la inversión y en cambio quedan propietarios del bien.
ya sea del hotel, ya sea de lo que sea. Ese documento es de créditos fiscales por el millón que ellos han invertido, ellos pueden venderlo y por lo tanto ni siquiera tienen que esperar a ver si tienen que pagar impuestos para pagar con ese crédito. Al vender esos documentos ellos recuperan el 100% o el 90% de su inversión. En otras palabras, lo que debió supuestamente costarles $1 millón, a lo mejor solo les va a costar $100,000. Es decir, ahorrándose $900,000. ¿Quién paga esos $900,000? Usted, yo y todos los panameños, porque ese es un dinero que debió entrar al fisco nacional y que no va a entrar al fisco nacional, porque por el contrario, les tenemos que entregar ese dinero a ellos. Esta es la gravedad de ese acto si el señor presidente de la República lo sanciona. Esto es una situación de verdad escandalosa. Los beneficiarios, los 4 primeros beneficiarios, los 4 grupos empresariales beneficiarios son grupos realmente impresionantemente importantes desde el punto de vista económico en Panamá, por lo que se supone que deben ser beneficiarios de este gobierno, deben haber sido gente que aportó a la campaña o socios de altos miembros de este gobierno. Es decir, no vamos a engañarnos, ni vamos a decir mentiras. Esto es muy grave. Y luego, fuera de esos 4 grupos que se llevan el 100% en créditos fiscales de su inversión, los grupos que sigan se llevan el 60% de crédito fiscal. Es decir, que en vez de $1 millón, lo que cuesta $1 millón, a ellos le va a costar $400,000. Pero quedan dueños de un bien por $1 millón. Esto es un escándalo, de verdad, esto es inaceptable, esto no puede ser sancionado por el presidente. Yo no sé cuál será la intención del presidente de la República, pero hecho pública esta situación, él no puede, no debe sancionar este proyecto, porque la responsabilidad que va a caer sobre él después de los temas como Panama Port, la minera Panamá, etcétera, 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 y ahí están todos los actos de corrupción que señala el Departamento de Estado, ante lo cual el Estado panameño simplemente calla, no responde, y callar es aceptar de alguna manera. Así que, señores, lamentamos pues llegar al final del programa con esta situación que yo lamento tener que explicar porque es muy grave para toda la ciudadanía, pero es un hecho que tenemos que ver si podemos evitar convencer al presidente que no firme, no sancione esa ley, porque el daño a los panameños en esta situación tan grave económica que estamos atravesando es enorme. No sé si cada uno quieren dar una palabra de despedida a los oyentes, pidiéndoles disculpas por el atraso en iniciar el programa por problemas técnicos inesperados que se tuvieron. No sé si quieren despedirse. Por mi parte, solamente desearles un muy feliz Día del Trabajador a todos estos trabajadores y trabajadoras que todos los días, desde muy temprano, luchan por el desarrollo del país. Igualmente, saludos a todos y gracias por escucharnos. Con respecto a este último tema del cierre del programa, Monchi, de verdad que esto es una burla al pueblo, eso es una ridiculez de proyecto. Yo creo que los asesores de quienes los desarrollan son niños de maternal, porque eso no suma, eso no tiene ninguna fórmula matemática aceptable, y yo creo que esos niños maternal son el bolsillo de un par de gente, ¿no? Así que, bueno, feliz Día del Trabajo y sigamos luchando por nuestros derechos constitucionales, por nuestros derechos humanos y por el bienestar y el desarrollo nacional. Bueno, hasta el próximo sábado, con las disculpas reiteradas por el atraso que hemos tenido. Muy buenas noches y gracias por escuchar. Saludos. Saludos.